Curiosamente, bueno, primero me presento, mi nombre es Diego Lino, estudié filosofía en San Marcos, actualmente también me encuentro estudiando un posgrado en epistemología en San Marcos, eh, y en el posgrado, curiosamente, hay gente de otras carreras, no todos son filósofos, es más, de las 18 personas, solo habemos 2 filósofos o 2 egresados de filosofía. El resto son de educación, de derecho, hay uno de contabilidad, y así, ¿no? Son de distintas carreras. Hay uno que es de matemáticas, un físico creo también, me parece. Y una persona un joyero, uno que pule joyas a lo Espinosa. Y entonces, más o menos, porque la epistemología es un tema bastante rico. Así que comencemos, ¿no? Yo lo que voy a intentar hacer hoy día es persuadirlos de que estudien epistemología, ya sea que están en la carrera de filosofía o no. De repente por ahí los que estudian educación, hacer un posgrado en epistemología. Y, y vamos a empezar, ¿no? En los estudios administrados, digamos, de filosofía, lo que conocemos como filosofía universitaria, las carreras normales de filosofía, normalmente hay 4 secciones. Es decir, el alumno tiene una cantidad de cursos libres y entre esos cursos puede escoger, ¿no? Los llamados cursos opcionales, ¿no? Que no son tan opcionales a veces. Pero hay 4 tipos de cursos o 4 secciones que tú puedes escoger. La primera es la filosofía peruana y latinoamericana, al menos aquí en el Perú, ¿no? Tú puedes escoger cursos de filósofos peruanos, ¿no? Episteme, que es entendido como conocimiento, ¿no? Como un tipo especial de saber, y el logos, logía, ¿no? Que es el discurso, razonamiento, o también ahora se le da esta logía a los estudios, ¿no? Psicología, etcétera, ¿no? Entonces, podemos definirla etimológicamente como el estudio del conocimiento, pero esto nos puede resultar algo muy vago, ¿no? O sea, conocimiento, pues, es una cosa tan amplia, ¿no? Casi todo parece ser conocimiento, intuitivamente, ¿no? Y otra cosa, no todos entienden la epistemología de la misma forma. Por ejemplo, ¿no? En la tradición alemana es muy común que cuando se habla de epistemología se entienda más la filosofía de las ciencias, lo que llamamos filosofía centrada, es decir, la filosofía de la física, la filosofía de las matemáticas, la filosofía de la biología, etcétera, ¿no? La filosofía de la lógica. Esto en la tradición alemana. Ahora, en la tradición hispana, de habla hispana, está muy identificado con la teoría del conocimiento. Y pues la teoría del conocimiento son un conjunto de problemas y de preguntas, ¿no? que luego vamos a detallar, ¿no? Y en la tradición anglófona, la tradición gringa, la teoría del conocimiento va junto con la filosofía de la ciencia. Digamos que tiene una definición más abarcante, ¿no? Porque incluyen las dos formas. Ahora, esto es algo para que se vayan dando cuenta que cuando lean algún libro o vean algún video sobre epistemología, dependiendo de la tradición, van a ver que se tocan unos temas u otros, ¿no? Entonces, básicamente aquí les doy una visión global de cómo se entiende la epistemología en distintas tradiciones, pero por ahí que hay alemanes, de hecho, que entienden también epistemología como, y hacen teoría del conocimiento, ¿no? Entonces, pero nosotros vamos a hablar aquí de la concepción que se tiene en la tradición analítica de la filosofía, que está muy influenciada por la tradición anglófona, es de la tradición anglo, ¿no? En la que básicamente se centra en la teoría del conocimiento y en menor medida en la filosofía de las ciencias. Las principales preguntas de la epistemología son las siguientes, ¿no? La principal, la que nos va a determinar las demás. ¿Qué es el conocimiento? ¿No? Hay otras preguntas, digamos, que son secundarias, como cómo se adquiere el conocimiento
cuáles son los límites del conocimiento, qué justifica una creencia como conocimiento, cuál es la relación entre el sujeto y el objeto del conocimiento. ¿Es posible tener conocimientos a priori, es decir, sin tener experiencias, ¿no? Es decir, conocimiento que es independiente de nuestras experiencias? O, por ejemplo, ¿cómo se relaciona el conocimiento con la verdad, ¿no? Estas son, digamos, las preguntas duras que forman el núcleo de la teoría del conocimiento, ¿no? Y también hay preguntas sobre filosofía de la ciencia, pero que ya corresponden a un ámbito centrado, ¿no? Categorial de las ciencias. Vamos a intentar responder, pues, al menos un par de preguntas de esas, porque no tenemos ahora mucho tiempo para hacer una visión panorámica que pueda dar al menos una explicación suficiente del caso de cada pregunta que hemos revisado, ¿no? Entonces, ¿qué es el conocimiento? Hay una definición tradicional de conocimiento que la plantea Platón en el diálogo del Teeteto, y básicamente la define así. El conocimiento es una creencia verdadera y justificada, es decir, tienes que creer en algo, ese algo tiene que ser verdad y tienes que tener una justificación, un razonamiento que acompañe a esa creencia, ¿no? Y Platón va a hacer la diferencia entre episteme y doxa, ¿no? La doxa, a diferencia de la episteme o del conocimiento, es sencillamente una opinión, ¿no? Una opinión que no va acompañada, que no es necesario que sea verdadera y que no va acompañada de un logos, de un razonamiento que la justifique, ¿no? O de evidencias que la justifiquen. Entonces, Platón va a ser el primero que va a hacer esta distinción entre episteme y doxa, y también el primero que va a dar una definición de lo que es episteme, ¿no? Que básicamente esta palabra pasó al latín como ciencia, ¿no? De hecho, es por eso que en la tradición alemana básicamente se entiende epistemología como filosofía de las ciencias, porque pues tienen una concepción de que la ciencia es el único conocimiento verdadero, ¿no? Yo no voy a discutir eso aquí, pero lo anoto, ¿no? Ahora, es curioso que esta definición de conocimiento se mantuvo prácticamente intacta, invulnerable, por más de 2000 años, ¿no? La definición de Platón ha venido corriendo por toda la tradición de filosofía prácticamente 2000 años, hasta que en el 63 del siglo pasado, en 1963, apareció un paper, un artículo titulado Una creencia verdadera justificada es conocimiento, ¿no? Lo alucinante de esto es que este artículo solo tiene 3 páginas, o sea, tiene 3 caras, y presenta dos casos en los que no se cumple la definición dada por Platón. Va a poner, por ejemplo, va a poner en una especie de notación lógica muy sencilla las condiciones del conocimiento, creer que P sea verdadera, que S esté justificado en creer que P, por ejemplo, ¿no? Lo pone así. Y iba a poner 2 casos sencillos, así bien coloquiales, que hasta parecen chistes, y en los que no se cumple que el conocimiento sea una creencia verdadera y justificada. Y es increíble, ¿no? Solo le hizo falta 3 páginas y hizo una cosa que no se había hecho en 2000 años, ¿no? Este chat es Gettier, ¿no? Edmund Gettier, que está ahí en la fotito, sonriendo. Así que básicamente, si ustedes estudian epistemología, van a entrar por aquí, por este tema, se van a preguntar sobre qué es el conocimiento. De hecho, mucho de lo que estoy viendo en la maestría
tiene que ver con esta pregunta, hasta ahora no pasamos a las otras, y es porque tener una base sólida, tener buena bibliografía reciente y también tradicional, clásica, de las respuestas a esta pregunta, es muy importante para lo demás. Creo que lo demás, si bien es necesaria la bibliografía, uno lo puede resolver conociendo la pregunta y tratando de argumentar si es el caso o no es el caso, ¿no? La segunda pregunta es, digamos, una de las segundas preguntas capitales es cómo se adquiere el conocimiento. Y aquí nos vamos a encontrar que no hay una respuesta unívoca, ¿no? No hay una sola respuesta. Y es más, esta pregunta requiere que se le aborde desde varias disciplinas. Por ejemplo, la psicología, porque la psicología estudia las creencias de una forma más profunda en que lo hace la epistemología. La fisiología, de hecho, cómo funcionan los órganos sensores, los sentidos, ¿no? La sociología, qué tanto influye la cultura en la forma en la que adquirimos el conocimiento, en el conocimiento mismo, y la filosofía, ¿no? La epistemología, básicamente, que usando los conocimientos de la psicología, la fisiología, la sociología y otras ciencias, intenta dar respuestas a las preguntas nucleares que hemos visto, ¿no? Y pues en la filosofía tampoco hay una respuesta unívoca, ¿no? Hay diferentes tradiciones filosóficas y cada una ofrece una explicación distinta, ¿no? Uno podría pensar que la mejor respuesta pues la da el empirismo, otro que la da el racionalismo de Descartes y Spinoza, por ejemplo, o de Leibniz, otra que la da Kant porque sintetiza lo del empirismo y lo del racionalismo, es una síntesis de ambas, otra que el pragmatismo de Peirce o de William James, ¿no? Otra el constructivismo de Piaget, etcétera, ¿no? Entonces, cada una de estas teorías ofrece su propia visión y uno tiene que conocerlas para poder hacerse una idea más completa de la forma en la que nosotros adquirimos el conocimiento. Así, del por qué estudiar epistemología, luego de haber dado una visión muy abuelo de pájaro, muy, muy panorámica de lo que es la epistemología y de la imagen que tiene dentro de los estudios de filosofía. Pues uno, hacen falta epistemólogos en el Perú. Hacen falta, no hay, casi no hay muchos. Dos, tuvimos una gran tradición epistemológica, ¿no? Hemos tenido grandes epistemólogos, como es el caso de Francisco Miró Quesada Cantuarias. Él fue una persona que hizo aportes a la lógica, tenía un gran conocimiento de historia de las ciencias, ¿no? Era un filósofo muy particular porque también le interesaba la filosofía continental, ¿no? La fenomenología, la misma historia de la filosofía. Y puede ser una persona que tenía la admiración de pesos pesados como Mario Bunge, por ejemplo, ¿no? Mario Bunge, cuando Cantuarias cumplió 100 años, le escribió una carta, ¿no? Saludándolo con mucho afecto y expresándole su admiración. Esa es más o menos la tradición que tenemos. Cantuarias enseñó en San Marcos y tuvo alumnos muy brillantes, ¿no? Tenemos muchos, Luis Piscoya, por ejemplo, el mismo Salazar Bondi, también conocía mucho de la tradición analítica y estaba muy metido en temas de epistemología. Y bueno, podría mencionar nombres, y eso quiere decir pues que teníamos antes, en el pasado, una gran tradición epistemológica, al menos en San Marcos. Tres, hay chamba, ¿no? De todas las ramas, digamos,
que hemos visto, a pesar de que las otras son más populares, pues es la rama que tiene más salida, ¿no? Si tú estudias epistemología o te especializas en epistemología, pues puedes ser profesor de lógica en la universidad, puedes enseñar historia de la ciencia en cualquier facultad, ¿no? Facultad de ciencias físicas, de ciencias matemáticas, de psicología, ¿no? Puedes enseñar filosofía de las ciencias, de cualquiera de las ciencias. Puedes enseñar metodología, puedes dar seminarios de tesis, puedes enseñar cursos de investigación, etcétera, ¿no? Va a ser mucho más fácil que tú te desarrolles en estos cursos si, pues, si tienes conocimientos especializados en epistemología. Y por último, si te haces preguntas como ¿qué es la realidad? ¿No? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es el tiempo? ¿Qué es el espacio? ¿Existe el vacío? ¿Qué es la mente? ¿El mundo es real? ¿Es realidad? ¿Los fenómenos que veo son reales? ¿Cuál es la condición epistemológica de esos fenómenos? ¿Qué relación tiene el lenguaje con el mundo? Personalmente, yo entré a la filosofía porque me hacía este tipo de preguntas y no las vas a encontrar en las otras ramas, ¿no? Es la epistemología la que se hace estas preguntas y intenta responderlas con el mayor rigor posible. Así que esta ha sido mi exposición, estimados. Espero que les haya gustado, que se hayan quedado con una idea positiva de esta rama de la filosofía que para mí es la más bonita, ¿no? Gracias.